van a comer unos churros. Particular el mío como que no tiene así nada que llame la atención. Será para soltero que hay aquí. Más loco, no sé, para decirlo de una manera. Dicen que Santa Clara es una ciudad súper limpia. Pero un costo adicional, lo que yo odio de Santa Clara es emocionada. Porque tengo una invitada muy especial en el canal que hace mucho tiempo la sigo y hoy va a colaborar conmigo. Hoy voy a estar hablando de un tema controversial. Porque ustedes saben que yo adoro la ciudad de Santa Clara, pero Santa Clara también tiene sus cosas malas. Pues déjenme presentarles a quién va a estar conmigo hoy. Preséntate. Coge. Espérate. Ella es Ariadna Guerra, pero ella solita se va a presentar. Hola, mi nombre es Ariadna Guerra. Bueno, mi canal de YouTube se llama pues igual que yo, Ariadna Guerra. Ahí hago videos de lo que es vlogs de mi día a día y tal. Y bueno, nada, que los invito a que pasen por allá. Por supuesto, señores, ella es de aquí de Villa Clara también, pero no es de Santa Clara, así que ella nos va a dar una perspectiva diferente a la que tengo yo sobre esta ciudad. Ariadna, dime 3 cosas que te gusten de Santa Clara y que se diferencian con tu municipio. Bueno, qué pregunta. Imagínate tú, vivir en un municipio es como que, a ver, hay municipios aquí de la provincia que son muy buenos y que tienen muchísimas cosas, pero en particular el mío como que no tiene así nada que llame la atención. Entonces para mí 3 cosas que me gustan de Santa Clara, pues te podría decir muchísimas. No sé, a mí me gusta el ambiente, me gusta que hay muchos lugares a los cuales tú puedas ir en plan, por ejemplo, estás aburrido en casa o quieres quedar con unos amigos a compartir un rato y tienes como diferentes opciones y lugares para ir, porque, o sea, obviamente depende mucho del presupuesto que tenga cada persona, pero hay como que lugarcitos para, en dependencia del presupuesto que tú tengas, poder ir y compartir. Ese te podría decir. Una de las cosas que me gusta de Santa Clara es que también hay diferentes discotecas para las personas que les gusta salir de noche. Y bueno, en el municipio solamente hay un solo lugar donde puedas salir. Aquí hay como que varias y tú puedes elegir según tus gustos. Si te gusta algo más tranquilo, como que más loco, no sé, para decirlo de una manera. Y también como que la gente tiene otra mentalidad. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos aquí sentadas grabando y como que la gente anda en lo suyo. Alguna gente siempre pasa y te miran, pero la gran mayoría como que pasa desapercibido y ni se está fijando en lo que tú estás haciendo. Y eso es algo cuando vives como en un pueblo, no es así. O sea, aquí la gente tiene como que la mente más abierta y tiene como que otra cultura. Bueno, algo que yo odio de Santa Clara es los ríos. Y no los ríos en sí, sino lo sucio que están los ríos, lo contaminado, lo malo que son las personas que echan basura en los ríos. Santa Clara está aquí, en este lugar que está hoy, por los ríos esos. Entonces, el hecho de que estén tan extremadamente contaminados, que la gente sea tan irrespetuosa con la naturaleza y con esos 2 ríos, me molesta mucho, no solo de una manera ambiental, sino de una manera cívica, social. Como tú eres capaz de dejar los ríos en esas condiciones, cuando esos ríos fueron los que le dieron vida a esta ciudad en un principio. No sé si tú concuerdas conmigo. Yo no te gusta la pregunta, pero como yo no sé aquí, ¿cuáles son los ríos que yo tengo? Porque claramente, porque se te queda la Santa Clara tiene 2 ríos. El Bélico, el río que sirve para que la población vaya a bañarse. en sus inicios sí. Clara se fundó en el lugar que se fundó porque tenía 2 ríos que podían ayudar a los pobladores a lo mismo lavar, a regar siembras y cosas así. La historia de los ríos de Santa Clara es algo que lo tengo pendiente en este canal porque eso era lo que le daba vida a Santa Clara. El Bélico y el Cubanicay tienen sus leyendas, tienen sus historias, le dieron vida a esta ciudad, entonces esta ciudad los está matando poco a poco. Otra cosa que es súper odio de Santa Clara son las aceras estrechas, las aceras para solteros que hay aquí. Hay calles en las que las aceras prácticamente no cabe ni una persona. Y no solamente en las aceras, hay calles de carros que solamente un carro. Sí, calles súper estrechas, súper chiquitas. Entonces vienen los cienfuegos aquí a Santa Clara y dicen, no, pero por aquí no se puede caminar, porque Cienfuegos en ese sentido está muy bien. Ariana ahora mismo se acordó de algo.
que le gusta también de Santa Clara, que en su municipio no lo hay. Y es las entregas a domicilio o bueno, igual comprar por internet, en plan, por ejemplo, tengo ganas de comerme unos churros y voy a pedir unos churros para que me los traigan a la casa o como digo churros, cualquier otra cosa, por supuesto que eso, donde yo vivo. Lo único a domicilio que existía ya, que ya tampoco existe, es pizza. Que se encargaban unas pizzas familiares y venía una persona en una motorina eléctrica Y te traía y traía las pizzas a la casa. Es lo único. A ver, realmente en Santa Clara, ay, salió el sol. Mejor. Realmente en Santa Clara esto del domicilio es relativamente que normal. nuevo. Sí, sí, pero es nuevo porque empezó con la pandemia. Pero ya es algo, está muy normalizado pedir cualquier cosa a domicilio. Lo que tú compres prácticamente te lo pueden llevar a domicilio por un costo adicional. Sí, Pero, claro. pero casi todo lo que tú puedas comprar, no sé, un pollo, un cartón de huevo, comida. También, Sí, huevo y pollo. sí, esas sí. cosas. A mí me han llevado cosas así de mi casa. Sí, pero esos son más bien revendedores. Por ejemplo, Sí. pues, así, a ver, allá donde vivo también. Pero- Me refiero como por ejemplo, un establecimiento, un local donde tú puedas pedir ahí esas cosas a domicilio. Sí, sí, pero eso aquí sí lo hay. Muchísimos restaurantes ya, de hecho hay algunos que puedes ir ahí consumir o tienen un servicio a Yo domicilio. sigo una página de Instagram de aquí de la provincia que es algo como de dulces envío, no sé, algo así, que Sí, solamente sí. a domicilio. Sí, Porque sí, yo he cómo no, preguntado y decía, bueno, si fuera encargo, un día que vaya a Santa Sí. Clara, yo lo encargo. Y bueno, me dijo, bueno, te aquí al parque, en un lugar, pero me dijeron que solo a domicilio. Sí, solo a domicilio, sí. Yo los he visto y por la pinta se ven súper ricos, pero una cosa es la apariencia. Sí, y otra- no. Ay, sí, aquí se ve bonito. Sí, se ve bien en Santa Clara Libre. Bueno, yo voy a comentar algo que no me gusta de Santa Clara y es el problema del abasto de agua. Y el agua en las calles. Santa Clara tiene muchísima agua en las calles, muchos salideros. Santa Clara es una ciudad que tiene más de 300 años y el acueducto tiene bastante tiempo. Y es algo bastante desagradable, los baches, los huecos, el agua en la calle. A pesar de eso, o sea, cuando tú hablas con otras personas de otras provincias, dicen que Santa Clara es una ciudad súper limpia. O Sí. sea, que a pesar, siempre hay sus contras, ¿no? Sí. Pero para otras personas, o sea, que como que pueden comparar, Santa Clara es una ciudad bastante limpia. A ver, yo, por lo menos de aquí de Villa Clara, es de las ciudades más limpias que hay. No es la más limpia, pero bueno, sí es una ciudad bastante limpia. Estuve por Caibarien, Caibarien tiene una cantidad de basura en las calles. Y bueno, hay ciudades en Santa Clara, en Villa Clara que no tienen acueducto, o sea que el agua tiene otras fuentes de abasto y eso genera más salideros también y muchos más, como que esa agua en la calle que es muy desagradable y contamina muchísimo a la ciudad. Bueno, realmente hay muchas cosas que no me gustan de Santa Clara, pero esas son las que más me incomodan. Pero yo les recuerdo, a mí Santa Clara me encanta, esta ciudad me encanta. Nunca me voy a cansar de hacer videos aquí en Santa Clara, espero que ustedes tampoco, porque sí la voy a sacar muchísimo. Y bueno, espero que Arianna nos vuelva a acompañar Pues claro algún que sí, día. siempre y cuando ella quiera, pues yo Ay, ¿cómo tú estoy vas a aquí decir eso? dispuesta. ¿Cómo tú vas a decir eso? Ella nos va a acompañar entonces, sí, nos va a volver a acompañar. No me llamas, oye, puedes Ven venir pa' a acá. hacer un video tal día y ya. Bueno, entonces les prometo que Ariana va a volver a estar por aquí. Y les recuerdo, si quieren formar parte de la membresía del canal, ahí abajo va a tener el enlace para la suscripción. Gracias por ver el video hasta aquí. Déjenme un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y recuerden, los voy a dejar con algunas imágenes de Santa Clara. Van a tener una lista de reproducción por ahí arriba y un video recomendado por acá abajo. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo.